Sucedió en Roswell, Nuevo México Central, la noche del 2 de julio de 1947. Un ovni, quizá dos, cayeron en la zona de Corona y en los llanos de San Agustín. Intervinieron secciones militares estadounidenses especializadas en la recuperación de restos y de posibles supervivientes. Pero, por ironías de la suerte, fueron civiles quienes descubrieron los cuerpos de pequeños humanoides tendidos junto a su máquina volante, inerte ya sobre nuestra Tierra. Considero bastante improbable que un grupo de civiles se encontrara por casualidad con todo esto. Sin duda, nada puede excluirse a priori, pero lo veo muy poco probable. En efecto, creo que en un episodio como este, dada la relativa proximidad al lugar de los hechos de ciertas estructuras militares, habrían sido estas las primeras en llegar. Y no sé si la idea de que los ovnis a menudo no son detectados puede servir para explicar dicha cuestión. Pienso que todo esto fue de alguna manera comprobado y retirado con anterioridad, lo cual querría decir que los militares llegaron allí, al lugar de los hechos, enseguida. Era verano. Poco a poco el mundo se estaba reponiendo de la guerra más terrible de la historia. Y puede decirse que por cuanto se refiere a Estados Unidos, las cosas estaban volviendo a la normalidad. Normalidad. Una palabra interesante. En junio de 1947, el empresario Kenneth Arnold pilotaba su avión en las proximidades de Mount Rainier, estado de Washington, cuando vio algo anormal. Más tarde, describió 9 objetos, un grupo de discos que cruzaban como flechas el cielo, platillos volantes. A los periódicos les gustó la expresión platillos volantes, y en poco tiempo, con cada artículo que se publicaba, con cada noticia sobre ovnis, aumentaba el número de personas que los avistaban, repetidas veces y cada vez con mayor frecuencia. Aquí en Nuevo México, entre junio y julio de 1947, las crónicas refirieron múltiples avistamientos de platillos volantes, unos auténticos y otros no. En ciertos casos, el fenómeno fue atribuido a causas naturales, como efectos de reflexión óptica, espejismos o inversiones térmicas. Pero ¿qué se podía decir de los casos inexplicables? Si esas luces eran realmente vehículos volantes, ¿a quiénes pertenecían? ¿Qué les había traído hasta aquí? Y por último, ¿por qué Nuevo México? Fue un suceso que conmocionó a todo el género humano. Desde la primera bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, nadie estaba ya seguro en la Tierra. He aquí por qué, cuando esas extrañas luces aparecieron en el cielo, las altas jerarquías militares norteamericanas sospecharon lógicamente de los rusos. Pero había quien pensaba de forma distinta. Como escribiera el poeta John Donne, ningún hombre es una isla, al menos en nuestro planeta. Pero supongamos que las ondas generadas por las explosiones atómicas hubiesen podido viajar hacia el espacio y que alguien lejos en el universo estuviera a la escucha. La primera bomba fue probada experimentalmente en Nuevo México, en Álamo Gordo, a unas 100 millas al sudoeste de Roswell. Era el 16 de julio de 1945, 2 años antes del primer informe oficial de avistamiento de un platillo volante. Después de la guerra, la investigación sobre armamento en materia de misiles continuó en Álamo Gordo y en una región próxima llamada White Sands. Parece el Sáhara, pero no lo es. Parece una extensión de arena, pero no lo es. Son dunas de yeso blanquecino, un engaño de la naturaleza. No muy lejos de aquí hay otro lugar que también engaña a primera vista. Es la instalación de misiles Top Secret de White Sands. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos trasladó a más de 100 científicos alemanes a Fort Bliss, junto a El Paso, Texas, a 2 horas de coche de aquí.
Les encargaron el diseño de cohetes. Su jefe era Wernher von Braun. El 16 de abril de 1946, los norteamericanos lanzaron su primera versión de un cohete alemán V2 precisamente desde las instalaciones de White Sands. Otros cohetes V2 fueron probados experimentalmente con éxito el 13 de junio, el 10 de octubre y el 17 de diciembre. Este último alcanzó una altitud de 116 millas. Mientras tanto, en Roswell, Nuevo México, la única fuerza de intervención nuclear del mundo estaba constantemente en estado de alerta. Era el Bomb Group 509 de la Fuerza Aérea Estadounidense, que disponía de un arsenal de 15 bombas atómicas. En este mapa se pueden observar 3 áreas dispuestas en triángulo. Abajo a la izquierda, la rampa lanzamisiles. Abajo a la derecha, el aeropuerto militar de Roswell, cuartel general del 509 y del arsenal nuclear. Arriba en el centro, el lugar del misterioso accidente que tuvo lugar el 2 de julio de 1947. ¿Y entonces qué cayó aquí? ¿Un avión de reconocimiento enemigo? ¿Un V2 experimental de los soviéticos? Pronto se demostró que estas hipótesis eran infundadas. La aviación y el Pentágono se apresuraron en trazar una historia de encubrimiento. Hoy tenemos la certeza de ello. La versión oficial de los hechos era falsa. En esta región tan vasta, en las alturas desérticas del Lincoln County, el cielo y la tierra forman una sola e inmensa extensión. Barrida por el viento, es un pastizal perfecto para el ganado, donde el tiempo pasa paciente e inmutable como los ojos de un anciano indio. Aquí vivía y trabajaba desde siempre un ganadero. Su nombre era Mac Brazel. La mañana del 3 de julio, Brazel encontró unos misteriosos restos esparcidos sobre una superficie de poco menos de un par de kilómetros de ancho. Estaban por doquier, asomaban entre la arena mojada y por los agujeros llenos de agua de lluvia. La noche anterior, una violenta tormenta había sacudido el desierto, y Mac Brazel recordaba haber oído un trueno más fuerte que los demás, demasiado fuerte para ser un trueno. Al observar los restos esparcidos por todas partes, Brazel se preguntaba, ¿habrá sido un trueno o ha sido una explosión? Había fragmentos de metal, mejor dicho, de láminas metálicas, y otro material ligero, como madera de balsa, y extrañas fibras o filamentos, y finas barras sobre las que aparecían grabados símbolos que le recordaban ciertas inscripciones sobre arcilla de los indios pieles rojas, los denominados dibujos petroglíficos. Más tarde, algunos testigos los describirían como muy similares a jeroglíficos egipcios. De cualquier forma, ese día Mac no pudo pasar con sus ovejas, por lo que de ahora en adelante llamaremos el campo de los restos para llegar a una fuente a más de 1 milla de distancia. Los animales evitaban el lugar rodeándolo. Brazel recogió algunos fragmentos y se los mostró a sus vecinos Floyd y Loretta Proctor. Nos descubrió aquella cosa. Nosotros le aconsejamos que fuera a Roswell y lo comunicara a las autoridades, ya que existía un premio para quien señalara el avistamiento de ovnis. Bueno, entonces los llamaban platillos volantes. Esa tarde, tras la visita a Loretta Proctor, Mac volvió al campo de los restos. Según su hijo Bill, Brazel recogió un fragmento bastante grande y lo colocó en esta caseta para el ganado, 3 millas al norte del lugar del accidente, todavía en buen estado después de 50 años. Fue así como empezaron a circular los primeros relatos sobre un ganadero que había encontrado un platillo volante y lo había guardado en una tenada. Mac tenía todavía trabajo que hacer. Durante 2 días, el 4 y el 5 de julio, se ocupó del rebaño. Luego, el 6, se levantó temprano por la mañana, lo dejó todo arreglado y se trasladó a Roswell. En primer lugar, Mac fue a la oficina del sheriff y las cosas tomaron otro cariz. El sheriff George Wilcox mandó a 2 de sus ayudantes al rancho y se puso en comunicación con la base aérea militar de Roswell. Como consecuencia de ello, el mayor Jesse Marcel, del bombardero 509, se presentó de inmediato ante el sheriff acompañado de un hombre de los servicios secretos vestido de paisano, identificado más tarde como agente Kelly. Tras escuchar a Brazel, Marcel informó al comandante del 509, el coronel William Blanchard. Este ordenó a Marcel y al agente especial que se trasladaran al rancho acompañados por Brazel. La carretera no es ahora mejor que entonces. Llegaron cuando ya había oscurecido. Entretanto, los 2 ayudantes habían regresado ya a Roswell con su versión de los hechos.
Dijeron que no habían podido localizar el campo con los restos, pero que en el pastizal habían encontrado una huella en círculo con la arena licuada y vitrificada. El mayor, el ganadero y el agente de los servicios secretos pasaron la noche en el refugio del pastizal. Durante la noche el mayor Marcel volvió aquí al recinto del ganado y trajo consigo un contador Geiger para determinar el grado de radiactividad en el fragmento que Brazel había conservado. No era radiactivo. Al día siguiente, 7 de julio, introdujeron los restos en el Buick del mayor y en el Jeep del ejército. Al oscurecer se dirigieron hacia Roswell. Don Schmidt dirige las unidades de investigación del Center for UFO Studies de Chicago. Kevin Randle es un agente del Servicio de Inteligencia y está en la reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con el grado de capitán. En septiembre de 1989, el Center for UFO Studies organizó los primeros trabajos de excavación donde considerábamos que había tenido lugar el accidente del OVNI. El equipo estaba formado por 10 investigadores, entre ellos 3 científicos, 2 expertos en arqueología y 2 técnicos del Laboratorio Nacional. Nos concentramos tanto en el campo de los restos como en las zonas limítrofes. Teníamos una remota esperanza, que entre cavernas con una amplitud de incluso 300 metros, con un buen equipo arqueológico, se pudiera encontrar algo. Según Smith y Randle, desde el inicio, el coronel Blanchard y los hombres de su equipo estaban convencidos de que allí, en medio del desierto, se encontraba la tripulación del vehículo caído y alguno de sus miembros podía estar todavía vivo. La tarde del 8 de julio, Mac Brazel sobrevoló el área del accidente a bordo de un avión militar para colaborar en la búsqueda de supervivientes o de cadáveres. Anteriormente, Kevin Randle había reconstruido ya la ruta de ese vuelo. Esta vez se encontraba a bordo una cámara nuestra. El vuelo de reconocimiento del 8 de julio formaba parte de un esquema de investigación del Bomb Group 509 para encontrar otros posibles restos de la nave. En efecto, fragmentos de esta podían haber sido lanzados más allá del campo de los restos. Mac Brazel se encontraba a bordo del avión, conocía muy bien los puntos de referencia y en caso de localizar otras partes de la nave, Brazel podría dirigirlos rápidamente hacia el lugar del accidente. El objeto había rozado el campo de los restos del otro lado de ese promontorio y estaba ganando un poco de altura. Kevin no tiene dudas al respecto. La nave voló aún durante unos segundos después de la explosión. Recorrió unas 3 millas y luego cayó sobre la base del promontorio rocoso que puede verse enfocado. Este, según Kevin Randle, es el punto del impacto. Por ironías de la suerte, los primeros que llegaron a él fueron civiles. Las descripciones de un segundo punto de impacto fueron ofrecidas por 3 testigos distintos, un ingeniero civil, un arqueólogo y un militar. Todos ellos testigos oculares. Probablemente el lugar fuera localizado también durante el reconocimiento aéreo con Mac Brazel. Según los testimonios prácticamente idénticos, un objeto volante de forma circular se había estrellado en un aterrizaje forzoso. Junto al disco, tendido sobre el terreno, había varios cuerpos de pequeños humanoides, con una estatura de apenas 1 metro, muy delgados y con una cabeza muy grande para los estándares humanos. Esta es para Randle y Smith la versión más verosímil de lo sucedido la noche del 2 de julio de 1947. El ovni habría chocado contra el suelo en 3 puntos distintos: el campo de los restos, el círculo de arena vitrificada y este lugar, donde se considera que fueron hallados el disco y sus ocupantes. Sorprendida por una tormenta eléctrica, la nave sufre una avería. Pierde altura hasta rozar el suelo o incluso aterriza durante unos segundos. El calor intenso de la astronave vitrifica la arena. El objeto pasa por graves dificultades, pero consigue proseguir unas millas, dejando tras de sí el campo diseminado de restos, y es así como finalmente un viaje de años luz en el espacio termina en el desierto de Nuevo México. Para los miembros de la tripulación heridos y abandonados a su suerte, la muerte es inevitable. Ciertamente, en un primer momento, este suceso cogió por sorpresa la estructura militar, que no se hallaba preparada. No obstante, debía estar en condiciones de reaccionar en consecuencia. La maquinaria militar americana era muy precisa y estaba muy programada, en este caso al igual que en otros. Por consiguiente, es probable que hubiera intervención,
aunque quizás se filtrara algo entre las redes de todo esto. Así pues, las hipótesis son claramente dos. O realmente nos hallamos ante un episodio ocurrido con anterioridad, y del que después Brazel se hallaría en la situación de descubrir una pequeña parte, aunque realmente llegara a sacarlo todo a la luz. O bien podríamos plantear la hipótesis de un suceso que fue en realidad totalmente gestionado por los militares americanos, en un primer momento sin ninguna comunicación con el exterior, pero que posteriormente tuvo un eco que podría explicar un poco todo. El 8 de julio, desde que fuera localizado el segundo punto de impacto, la secuencia de los acontecimientos fue rapidísima. En cuanto llegaron al lugar, los soldados descubrieron que un grupo de civiles se había adelantado a ellos, y en la base los teléfonos se volvieron locos. El mundo quedó asombrado ante un comunicado de prensa oficial que anunciaba que el Grupo 509 había recuperado un platillo volante. Walter Hott reside aún en Roswell desde la época de su jubilación de la Fuerza Aérea estadounidense. El teniente Hott era el responsable del servicio de información del 509. El texto del comunicado decía: los rumores relacionados con los platillos volantes se convirtieron en realidad ayer cuando la oficina de inteligencia del Bomb Group 509 tuvo la suerte de recuperar un platillo. Estoy convencido de que tanto yo como el coronel Blanchard fuimos engañados. La única razón posible es que quisieran ocultar la historia y mantener toda la información reservada. Martes 8 de julio. Por la mañana el mayor Marshall informó al comandante del Bomb Group 509, el coronel William Blanchard. El coronel ordenó al jefe de la policía militar que delimitara el campo de los restos y que colocara vigilantes para impedir el acceso a la zona de interés. Luego el coronel Blanchard informó al cuartel general de la Fuerza Aérea en Fort Worth. Y muy pronto el Pentágono envió a Roswell un avión con una sección especial desde Washington. Esa misma mañana, hacia las 11, el teniente Hott terminó el comunicado. Entregaría copias a los 2 diarios y a las 2 emisoras de radio de Roswell. Todos los órganos de información están en conexión por teletipo con agencias como la Associated Press y la Reuters sobre la UPI. En la actualidad, las noticias llegan al Roswell Daily Record por vía informática. Pero entonces, en 1947, un despacho de Roswell podía también llegar a todo el mundo en pocos minutos. Y es exactamente lo que sucedió. El 8 de julio a mediodía, todas las líneas telefónicas de Roswell estaban bloqueadas. En el 509, el propio coronel Blanchard no conseguía comunicar con el exterior. Era imposible. Hacia las 4 de la tarde, después de colaborar en la localización del segundo punto de impacto, Mac regresó a Roswell. Lo que siguió fue la típica maniobra de los militares. Mac Brazel consiguió escapar a su vigilancia, pero Walt Whitmore, titular de la emisora de radio KGFL de Roswell, lo había seguido. Oigamos a este respecto al socio de Whitmore, Jack Roberts. Sí, lo encontró y le aconsejé que fuera a su casa, en el lado opuesto de la ciudad. En definitiva, podría ofrecer más datos que considerábamos necesarios. En aquella época se dijo que lo habíamos secuestrado y aislado, pero creo que una definición más simpática de lo que sucedió es que le ofrecimos un lugar donde pasar la noche, lejos de un montón de gente que le habría hecho demasiadas preguntas. Mientras llegaban llamadas telefónicas de todo el mundo, desde Londres hasta Hong Kong, el Roswell Daily Record salió a la calle con un titular increíble en primera página. El periódico basó su historia en el comunicado de prensa del teniente Hott, pero hoy, más de 40 años después, sabemos que los medios de comunicación habrían sido mantenidos al margen de la verdad y posiblemente utilizados. Oficiales del ejército localizaron a Mac Brazel y lo arrestaron. Tuvo que sufrir horas de intensos interrogatorios y un minucioso examen médico. Luego, el 9 de julio, en la emisora de radio KGFL, Walt Whitmore recibió una llamada telefónica muy especial desde Washington. Le fue ordenado que no transmitiera la entrevista con Mac Brazel. Se nos aconsejó que si queríamos conservar nuestro empleo, no debíamos transmitir la entrevista porque, si lo hacíamos,
tendríamos 24 horas para buscarnos otro trabajo. En ese momento los militares registraron las redacciones de las emisoras de radio y de los periódicos de Roswell. Secuestraron todas las copias del comunicado de prensa y todo lo relacionado con el caso. Luego, el 9 de julio, Mac Brazel, con escolta armada, se presentó en la emisora de radio KGFL con una historia totalmente nueva que en nada se parecía a la anterior relatada a Walt Whitmore. En cuanto se localizó el segundo punto de impacto, los militares aceleraron sus actuaciones. Mac Brazel había proporcionado coordenadas importantes para las maniobras de las tropas de tierra. Pero antes de que llegaran los militares, un ingeniero civil que estaba efectuando un reconocimiento del lugar se encontró por casualidad en el escenario de los hechos. Se llamaba Grady Barnett, descrito por todos como una persona con los pies sobre la tierra. El mejor amigo de Barnett era Vern Maltese. Fue él quien refirió el extraordinario relato de Barnett y la descripción de los cuerpos de los alienígenas. Me dijo, bien, voy a contarte algo que realmente no debería divulgar. Y me explicó cómo se encontró con ese objeto de forma circular, prácticamente partido por la mitad. Salió del furgón y se acercó. Y había 4 seres que yacían sobre el terreno. Tenían una altura comprendida entre 80 centímetros y 1 metro. Vestían monos plateados, muy ceñidos, que les cubrían por completo, menos la cabeza y las manos. El cráneo de esos seres tenía forma de pera y no presentaban cabello. Las manos quedaban bien a la vista. Barnett llegó unos minutos antes que un grupo de arqueólogos y luego aparecieron los del ejército que rodearon la zona. Empezaron a gritar a toda la gente presente, al señor Barnett y a los arqueólogos, a gritarles órdenes, que no debían dar a conocer el asunto a nadie y que debían borrar de su memoria para siempre lo que habían visto. Barnett puntualizó que se encontraba tan cerca de los cuerpos que estuvo a punto de tocarlos cuando llegó también el grupo de arqueólogos y de estudiantes. Si la historia es verdadera, se trataba de un conjunto de testigos muy cualificados, en condiciones de ofrecer pruebas concretas. En otras palabras, pruebas irrefutables. Pero veamos qué sucedió. Los militares actuaron con decisión. Cubrieron los cuerpos, reunieron a los arqueólogos, a los estudiantes y al ingeniero en un solo grupo y les hicieron darse la vuelta para que no pudieran seguir mirando. Era una cuestión de seguridad nacional. Si alguien hablaba, el gobierno lo sabría y procedería a localizarlos a todos uno por uno. Los soldados los escoltaron lejos del escenario en la oscuridad. Grady Barnett habló de los cadáveres a su jefe, pero este lo ridiculizó, tras lo cual Barnett se guardó para sí todos los detalles y solo los comentó con sus familiares y con su íntimo amigo Vern Maltese. Barnett murió en 1969. Los arqueólogos y los estudiantes desaparecieron de escena, conducidos quizá a una gran universidad en el noroeste. Durante años, nadie consiguió localizarlos. Finalmente, en 1975, una mujer enferma terminal de cáncer realizó una declaración a una enfermera del Hospital Municipal de San Petersburg, en Florida. Prestaba servicio en el departamento de enfermos terminales. Entre estos había una paciente. Un día me disponía a bañarla cuando empezó a mostrarse inusualmente nerviosa. Tenía miedo, como si algo la amenazara. Me pidió si podía correr la cortina para ver si había otro paciente en la cama junto a la suya. Y le dije que no había nadie. Su actitud me sorprendió porque normalmente era más tranquila. De hecho, a menudo se limitaba a repetir un nombre en particular. De repente empezó a decir que necesitaba contar esa historia a alguien. Dijo exactamente esto. Me lo he guardado durante tanto tiempo. Y contó que muchos años antes había realizado una excursión con un grupo de personas para recoger rocas. Dijo, en realidad no tendría que haber estado allí, pero allí estaba, y habría preferido no estar. El grupo llegó hasta una colina. Subieron a la cima y vieron un gran objeto brillante y decidieron acercarse para verlo mejor. Cuando llegaron al lugar, pudieron ver el objeto entero. Era circular y estaba posado sobre el terreno.
Y la señora me dijo, sobre el suelo había como unas mantas o algo así. Entonces, uno de los hombres de la expedición se les adelantó y retiró las mantas. Debajo había unas personas muy pequeñas. No podía creer lo que estaba viendo. Eran criaturas pequeñísimas. Dijo que tenían una cabeza desproporcionada y ojos enormes, y que estaban cubiertas por un material brillante. No recuerdo si me concretó el color. Me parece que dijo azul, pero no estoy segura. Pero afirmó que era muy resplandeciente. En ese momento la señora empezó a agitarse y me dijo, no se te ocurra decírselo a nadie. Y repitió con decisión, absolutamente a nadie. Miraba con los ojos muy abiertos a su alrededor por toda la habitación, como en crisis paranoica, y dijo, pueden encontrarte siempre. Yo le dije, ¿quién puede encontrarte siempre? Y ella, es el gobierno sabe cómo encontrarte. Mac Brazel fue visto en Roswell un par de días después, y los rumores se hicieron más insistentes. La gente pensaba que el Pentágono estaba perdiendo el control. Mientras tanto, el general Roger Ramey llevaba adelante su juego. Contrariamente a cuanto se podría pensar, todo formaba parte de una operación de contrainformación perfectamente orquestada. Ramey se hallaba al mando de la 8ª Fuerza Aérea destinada en Fort Worth, en Texas, cuartel general del que dependía el 509. Antes aún de que los hombres del 509 empezaran a recoger los restos y a buscar los cuerpos, el cuartel general estaba ya en línea directa con el Pentágono. La mañana del 8 de julio se organizó el vuelo con un equipo de fuerzas especiales desde Washington hacia el aeropuerto de Roswell. El general y el Pentágono estaban tratando de ocultarlo todo. Para construir una coartada convincente, el general Ramey ordenó al coronel Blanchard, comandante del 509, que enviara al agente especial mayor Marcel a Fort Worth. Marcel llevó a la residencia del general algunos fragmentos de los restos en una cajita que dejó sobre el escritorio del general. Ramey le pidió que lo acompañara a otro despacho para consultar juntos un mapa. Cuando volvieron al despacho de Ramey, la caja había desaparecido. En su lugar había un globo sonda bastante dañado. Fue entonces cuando Ramey convocó a los periodistas. Se ha tratado solo de un error, comenzó diciendo el general, por parte de Marcel y del Bomb Group 509. Y añadió, se trata de un nuevo tipo de globo. Así, a media tarde, el caso estaba cerrado. Pero, como sabemos, parte de los restos habían sido entregados al general esa misma mañana. Y entonces, ¿cómo es que, si se trataba solo de un globo meteorológico, no lo había dicho inmediatamente? Para desactivar la bomba y tranquilizar al Pentágono. El doctor Jesse Marcel tenía 11 años cuando su padre, el mayor Marcel, llegó una noche a casa con el coche cargado de extraños objetos. El doctor Marcel vive en Helena, Montana. El padre les despertó a él y a su madre hacia las 2 de la mañana y les enseñó lo que había encontrado. Nunca había visto nada parecido. Lo que más me asombró de esos materiales fue las incisiones sobre algunas partes de los restos. Eran como barras o radios sobre cuya estructura se hallaba grabada una especie de escritura. Pensé que parecían jeroglíficos, pero no lo eran realmente. Era como una forma de escritura con formas geométricas y símbolos, especialmente a lo largo de la superficie de cada barra. El color, o mejor dicho, la gradación de color, era violeta, parecía grabada en relieve en el metal. Para mí este es el elemento más peculiar de esos restos. Sé con certeza que no se trataba de un globo meteorológico o de un blanco de radar, como declaró la Fuerza Aérea. Porque aunque yo entonces era solo un niño, ya sabía distinguir un globo sonda de lo que tenía delante. En efecto, usaron el globo para ocultar la extraordinaria naturaleza de los restos. Y comprendí que detrás de todo eso había algo fuera de lo común. Mi conclusión fue que venía de otro mundo. En mayo de 1990, el doctor Marcel aceptó someterse a hipnosis. Don Schmidt y sus colegas querían indagar en la mente del doctor para tratar de dibujar los signos indescifrables presentes en esas barras que parecían radios estructurales. Un círculo. ¿Un círculo cómo? Superpuesto a un cuadrado. Sobreimpreso en un cuadrado.
sobreimpreso a un cuadrado. ¿El cuadrado está dentro del círculo o fuera del círculo? Dentro. Aquí, en el campo de los restos, mientras el general daba a conocer su historia del globo meteorológico, grupos de técnicos trabajaban aún con maquinaria pesada. Imagínense, bloqueos de carreteras, armas automáticas y al menos 60 hombres en camiones, todo para recuperar un globo como este. Globo sonda que en varias ocasiones habían sido recuperados también por civiles. Eran lo bastante pequeños como para caber en el maletero de un coche, incluso el nuevo modelo al que hizo referencia el general. De hecho, Mac Brazel dijo que conocía esos globos porque algunos habían caído en su rancho. A pesar de las presiones de los militares, Mac siempre afirmaría que los restos esparcidos sobre ese trozo de tierra que las ovejas evitaban eran absolutamente diferentes a cuanto él conocía. Y obviamente los globos meteorológicos no tienen pasajeros, ni tan siquiera tan pequeños como los presumiblemente hallados en el segundo punto de impacto. Ahora bien, volviendo a lo que se decía en Roswell, si realmente se encontraron unos seres, ¿es verdad que uno de ellos estaba todavía vivo? El físico nuclear Stanton Friedman está convencido de que lo que cayó no fue un objeto, sino dos. Esta tesis, expuesta en su reciente libro Crash at Corona, se basa fundamentalmente en testimonios y tiene hoy día amplio crédito, mientras que la de Randall y Schmitt cuenta con el apoyo de su investigación de campo que a continuación viviremos juntos. Durante 2 años de investigación, Schmitt y Randall han entrevistado a más de 200 testigos vinculados al accidente de Roswell. Han excluido los se dice, así como a los informadores sospechosos, a los propensos a exagerar o adornar sus relatos con noticias no de primera mano. Para este documental de investigación hemos grabado entrevistas con más de 2 docenas de personas, todas ellas analizadas y comprobadas. Muchas de estas personas no se conocían entre sí, y aún así sus historias, indefectiblemente, han coincidido. Cada pieza del puzzle ha encontrado su lugar, y no se ha desprendido ningún posible fraude. Jack Rodin creció y vive aún en Roswell. En el 47, su padre, fotógrafo profesional, fue uno de los profesionales que cubrieron la historia. Jack recuerda 3 misteriosas palabras de su padre. 1 o 2 días después, se hizo pública la historia del globo. Yo traté de entender lo que realmente estaba sucediendo y lo que había sucedido. Mi padre pronunció 3 palabras. Lo han matado. Cuando quería, tenía la capacidad de ser lapidario, y la mayoría de las veces sus palabras podían tener más de una interpretación. Le pregunté, ¿qué quieres decir con lo han matado? ¿Han ocultado la historia? Pero no cambió una coma y repitió, lo han matado. Entonces pregunté, ¿han matado a alguien? Y él una vez más, lo han matado. No podía insistir más y no lo hice, pero sin duda es algo que no he olvidado. Frankie Rowe trató de no recordar. La amenazaron con separarla de su familia y con encerrarla en prisión, y se vio obligada a ocultar el recuerdo del incidente en los más oscuros rincones de su mente. Pero unos años más tarde, cuando partes de la historia pasaron a ser del dominio público, los recuerdos de la señora Rowe salieron a flote, recuerdos y rabia. Cree firmemente que el público norteamericano tiene derecho a conocer todo, la historia entera, incluso los fragmentos más pequeños, como los pedazos de metal que ella vio y tocó. Sacó la mano del bolsillo y en el puño tenía algo. Un trozo de material hecho una bola. Lo dejó caer sobre la mesa y se extendió como si fuera líquido o mercurio, sin ningún pliegue ni arruga. Recuerdo que lo tocamos todos, cogiéndolo del suelo. Podías doblarlo, pero no se arrugaba ni hacía ruido. Era muy fino y de una plata muy brillante. Tenía un ancho de unos 30 centímetros. Y no tengo la menor idea de dónde fue a parar. Han pasado más de 40 años desde el desastre. El gobierno sigue fiel a la versión oficial. Los militares ejercen el típico obstruccionismo. No obstante, en los últimos años se ha abierto alguna grieta en el muro de secretismo. En efecto, el mayor Marshall había repetido a su hijo que sin duda alguna no se trataba de un globo meteorológico. Y de repente, en un supermercado, un oficial de la Fuerza Aérea jubilado había revelado a su mujer un asombroso secreto. Pero adentrémonos primero en la historia de Brownie.
Melvin Brown era sargento con el 509 en Nuevo México en la época del accidente. Luego fue trasladado a Inglaterra. Brown se casó con una mujer inglesa y tras abandonar el servicio se estableció con la familia en la periferia de Londres. A lo largo de los años, en distintas ocasiones, contó a sus hijas pequeños fragmentos de una extraña historia. Pero en el lecho de muerte en 1982, Brown reveló el resto y habló de un número de cuenta corriente secreto. La búsqueda de dicha cuenta fue infructuosa. No existía una cuenta patrimonial particular ni una cuenta a su nombre. Pero todavía hoy la familia sigue preguntándose si ese dinero estará guardado para ellos en algún lugar. Esto es lo que contó Brownie a su hija. Mientras lo contaba, parecía como si ya se estuviera arrepintiendo de hacerlo. Fueron reunidos todos los hombres disponibles. Refiero sus palabras tal y como las recuerdo. Y fueron cargados y enviados al desierto para montar guardia. Todos. En el lugar donde había caído un platillo volante. Se les dijo que miraran, pero sin ver, y que no cogieran nada. Pero él y un compañero suyo sí vieron, porque levantaron las mantas que cubrían los camiones. No sé muy bien, quizás se refería a unos toldillos. Levantó la manta, mejor dicho, tanto él como el amigo levantaron la manta y vieron dos cuerpos. Según mi hermana, mi padre dijo que eran 3, pero yo no estoy de acuerdo. En cualquier caso vieron esos cuerpos, que no superaban 1 metro de altura, quizá menos, con cabezas muy grandes, ojos oblicuos, piel amarillenta. Lejos de Londres, en el condado de Lincoln, Nuevo México, emprendimos la búsqueda de otro testigo muy reticente, cuya historia es aún más singular. Le hemos prometido que no facilitaríamos su domicilio. Se llama Glenn Dennis. En el 47, Dennis era empresario de pompas fúnebres, director de la Ballard Funeral Home en Roswell. Las llamadas desde el hospital militar desencadenaron una cascada de acontecimientos que conducirían a que Dennis recibiera amenazas y a la muerte de una amiga suya. Volvamos a la tarde del 8 de julio. A la enésima llamada, en 30 o 40 minutos, me preguntaron qué se debía hacer para la preparación de unos cuerpos que habían permanecido durante mucho tiempo expuestos a los elementos. En definitiva, cuerpos casi descompuestos. Y cómo debían tratarse cuerpos quemados o gravemente deteriorados. La pregunta siguiente fue cómo se debía proceder para conservar los elementos químicos y orgánicos de esos cuerpos. Es decir, cómo se podía intervenir sin destruir la sangre ni ningún órgano importante, también en función de un posible traslado. E insistían en el proceso químico que se debía utilizar, si modificaría la estructura hemática de los cuerpos, etc. En ese momento quedó claro que había sucedido algo importante. Quizá no sabían bien cómo administrar o dar a conocer el asunto, o bien entre las víctimas se encontraba algún personaje, o bien, en fin, yo no tenía la más mínima idea. Le dije que estaba dispuesto a ir a la base para ayudarles, pero zanjaron el asunto diciendo que por el momento no era necesario y que solo querían estar informados sobre el procedimiento correcto a seguir. Preguntas sobre productos químicos, tejidos orgánicos y técnicas de conservación de la sangre y de los fluidos. Preguntas realmente muy extrañas. Si en el momento de la llamada los doctores estaban examinando los restos, se deduce que el 8 de julio los cuerpos habían sido ya retirados del lugar del accidente y trasladados al hospital de la base. Este elemento coincide con el testimonio del sargento Brown. Pero hay algo más. La historia contada por Glenn Dennis corrobora el testimonio ofrecido por la señora Frankie Rowe. Bien. Después me contó que uno de los seres, el que había sobrevivido, había sido trasladado al hospital de la base. La mujer de un amigo común nuestro, que trabajaba allí, en ese momento, me dijo que su marido vio caminar a uno de los seres. Poco después, por la tarde, Glenn Dennis trasladó al hospital militar a un herido leve en un accidente de tráfico. Antes de entrar en urgencias, Dennis pasó por delante de una ambulancia militar en la que había unos restos.
Lo que más me llamó la atención fueron las inscripciones en el borde de uno de esos fragmentos, de unas 3 pulgadas de longitud. Y era como si las inscripciones siguieran el contorno del resto. En ese momento fue solo una impresión, pero luego empecé a pensar en ello. ¿A qué podía parecerse eso? Y me pareció similar a figuras egipcias. Añadamos otra pieza a nuestro mosaico. Así pues, parece ser que los doctores estaban realizando las autopsias precisamente en el momento en el que Dennis entró en urgencias. Les ayudaba una enfermera que Dennis describe como una querida amiga suya. Conocía muy bien a una de las enfermeras que tenía el grado de teniente. Ese día estaba muy nerviosa y en cuanto me vio me gritó: ¿cómo has entrado? ¿Qué haces aquí? Y vete inmediatamente, de lo contrario puedes meterte en un lío. La enfermera entró en otra habitación en la que estaban realizando los análisis sobre los cuerpos. Al poco tiempo, Dennis se hallaría en graves problemas. Fue debido a la contestación que le dio a un oficial que le paró a la salida. Le dije: parece como si hubierais sufrido un desastre aéreo. He visto unos restos en las ambulancias. Y fue así como me metí en un callejón sin salida. Me ordenó que no me moviera. Luego se dirigió a la puerta, hizo una señal a alguien y en ese instante aparecieron 2 guardias de la policía militar. La orden del oficial fue terminante: coged a este hombre y llevadlo fuera de aquí inmediatamente. Y los 2 policías ejecutaron la orden. Me estaban escoltando hacia la entrada cuando oímos otra voz maldecir: no he terminado todavía con ese hijo de perra, volved a traérmelo aquí. Dennis fue conducido casi en volandas a una habitación donde había 2 hombres a los que no había visto nunca. Un sargento del ejército y un capitán, este último pelirrojo. Fue un enfrentamiento muy violento durante el cual, según Dennis, ambos amenazaron con matarle. El capitán, el pelirrojo, me dijo: no se ha producido ningún desastre, tú no has visto nada. Ahora no vas a volver a la ciudad y no vas a contar a nadie que has visto algo ni nada. Y añadió: si lo haces te meterás en problemas realmente serios. Bien, en ese momento estaba un poco irritado, porque no me había gustado cómo me había insultado al principio de la conversación, y se lo hice saber, subrayando que yo era un civil, que no me podía hacer absolutamente nada, y que él, por lo que a mí se refería, podía irse al infierno. El sargento de color me dijo: alguien recogerá sus huesos de la arena. El capitán de aviación Henderson mantuvo la boca cerrada durante largo tiempo hasta que supo que otros habían roto el silencio. Ya estaba jubilado y vivía en California. Durante años habían circulado rumores a propósito de uno de los pilotos destinados en Roswell, según los cuales éste había visto los cuerpos de los alienígenas. Pero las voces tomaron forma solo en 1982, cuando Pappy Henderson finalmente se confió a su mujer diciéndole: me moría de ganas de decírtelo, pero no podía. Nos encontrábamos en una tienda de alimentación de San Diego, donde vivíamos desde hacía unos años. En el mostrador de la caja estaba expuesto un periódico, creo que era el Globe, que contaba toda la historia. De hecho, he conservado ese periódico. Pues bien, mi marido echó una mirada y dijo: habría querido hablarte de ello hace años. Bueno, imagino que si estas cosas ahora salen en los periódicos, será que ya no son top secret. Luego compró la prensa y nos dirigimos hacia el coche. En ese momento me dijo que leyera el artículo. Yo lo acabé de leer y él empezó a decir: es una historia real. Yo no solo lo sabía, sino que fui el piloto que transportó el platillo que había caído hasta Dayton, Ohio. Estaba aterrorizada. Si esas cosas no hubieran salido de la boca de Papi, probablemente no las habría creído. Y él era así. Toda su vida había sido confiado y sincero y leal. Así que le creí. Pero como usted sabe, en aquella época, si uno decía que había visto una nave espacial o un platillo volante, le tomaban por loco. Por tanto, no profundicé en el tema, pero recuerdo que años atrás, a veces, cuando alguien casualmente le pedía su opinión sobre los platillos volantes, él respondía: algo de verdad hay.
Quizá no consigamos nunca identificar y comprobar todos los testimonios. Revisemos los reunidos hasta ahora. Estas son las personas que han declarado que vieron los cuerpos de las criaturas humanoides que murieron en el accidente de Roswell. Un piloto militar, un ingeniero civil, una arqueóloga y un sargento que echó una mirada al interior de un camión. Dos de nuestros testigos más significativos prestaron declaración poco antes de morir. Una mujer enferma terminal contó su historia a una enfermera en Florida. Y en los últimos 4 días de su vida, el sargento Melvin Brown habló del desastre y siguió repitiendo que los cuerpos eran reales y que lo del globo era una mentira. Oigamos a su hija Beverly Bean. ¿Qué puede haber hecho mi padre, Dios mío, para estar tan preocupado? Y lo estaba de verdad mientras moría. Quiero decir, no paraba de hablar de aquel lugar en Duermevela y sacudía la cabeza y decía que no mientras dormía. Estaba asustado. Fuera lo que fuera, lo tenía aterrorizado. Es esto lo que me da rabia, lo que me amarga. Solo pensar en, no sé, ovnis y cadáveres de alienígenas. Yo no sé cuál es la verdad. Solo sé que mi padre dijo eso. Eso es todo. No habría podido mentir. En la investigación sobre el accidente de Roswell localizamos a un testigo que vio una luz muy intensa que surcó el cielo y cayó a tierra la noche del 2 de julio de 1947. Se llama William Goody. El señor Goody vive todavía en la misma pequeña granja fuera de Roswell. Era apenas un niño cuando una tarde en compañía de su padre vio una luz brillante que se movía lentamente por el noroeste hacia el desierto. Mi padre miró hacia arriba y dijo: «Oh, Dios mío, ¿qué es esa luz tan brillante?». Entonces miré también yo, y al principio me pareció una estrella fugaz. Miramos mejor, y nos dimos cuenta de que era mucho más grande y más cercana que una estrella fugaz. Tenía dimensiones mayores. Era como un gran flujo de luz blanca, con una especie de cola rojiza. Unos días más tarde, el padre de Goody fue al desierto para localizar el sitio donde habían visto caer la luz. Goody estaba con él. Se encontraron con las carreteras bloqueadas por la policía militar. No, habían cerrado todas las carreteras secundarias, que por otro lado en aquella época eran pocas y sin accesos, mientras que hoy día son muchas más. De cualquier forma, las que permitían llegar a la zona habían sido cuidadosamente cortadas, de forma que no era posible dirigirse hacia el norte tomando la carretera a la izquierda. En pleno desierto, en los 2 puntos de impacto, escuadrones del ejército estaban procediendo a la recogida de todos los restos y a su transporte en camiones. Una operación realmente muy compleja para ser la recuperación de un globo sonda. La impresión que me llevé tras esa conversación de 45 minutos fue que Kaufman, que tenía ya más de 80 años, deseaba fervientemente contar antes de morir ciertas cosas importantes para él. Esta fue mi sensación. No me dio la impresión de estar ante una persona senil, sino todavía perfectamente lúcida y en plena forma, que no tenía mucho interés en facilitarme descripciones técnicas, porque para él el hecho era verdad. Por consiguiente, sí, me habló de los dedos. Me dio la descripción que daría Glenn Dennis del cuerpo, de los alienígenas. Pero lo que él realmente quería decir era: mire, es verdad que un ovni cayó a tierra. Le puedo decir que un escuadrón de 9 agentes especiales de la base de Roswell, entre ellos él mismo, limpió la zona, halló unos cuerpos. Él personalmente vio, me parece que 4 o 5. Los describió como humanoides, con un color ya un poco oscuro, quizá porque llevaban bastante tiempo expuestos a la intemperie. De cualquier modo, él me dijo: no son los grises, y tampoco son los alienígenas, llamémoslos así, de la película de Santilli. Son mucho más humanos. Y lo que él quería decir
es que estos seres manifestaban una presencia, una vida afectiva. Es decir, por ejemplo, había uno de estos seres muertos con los ojos abiertos hacia el cielo. Y él decía que expresaban emoción, expresaban el sentimiento de quien muere y piensa, bien, ha sucedido esto y en paz, aceptemos las cosas. Y sobre todo, lo que él deseaba decir es que era una vergüenza que tantos años después se guardara todavía el secreto. Porque la recuperación de estos objetos podía suponer, y supuso sin duda, incluso él me lo dijo, unos avances tecnológicos, pero de los cuales deberían poder aprovecharse todos. Y también decía que si habían venido aquí era porque en aquellos años se realizaban experimentos nucleares. Y por ello me dijo, han venido aquí porque nosotros estamos haciendo daño a la Tierra, a las futuras generaciones. E incluso al final me dijo, mire, usted que es periodista de televisión, sí, ocúpese también, si así lo desea, de los ovnis, pero sobre todo, trate de dar mensajes positivos a las nuevas generaciones, porque estamos avanzando hacia momentos aún más difíciles. Esta es la sensación que me dio Kaufman, quien, como digo, confirmó haber recuperado restos de ovnis, cuerpos de alienígenas. Y a una pregunta mía concreta, me respondió que estaban todos muertos. Yo pude evidentemente hacerle otras preguntas, pero de muchas me dijo que no sabía la respuesta, porque obviamente un agente de servicios sabe determinadas cosas en las que ha estado implicado, pero no todas las que podría saber el director de los servicios. Resultaba bastante extraño que una flota de 9 aviones y varios contenedores marcados como Top Secret se utilizaran para transportar lo que quedaba de un globo meteorológico. Uno de los vuelos, el del 6 de julio, trasladó los restos desde Roswell al cuartel general de la 8th Air Force y finalmente a Washington, D.C. Y el del 8 de julio fue de Roswell a Wright Field, cerca de Dayton, Ohio, es decir, a la base aérea denominada hoy Wright-Patterson. Ese mismo día un avión llegó a Roswell procedente de Washington y la tripulación recibió en consigna una gran caja sellada que contenía unos restos. Y también el 8 de julio otro vuelo salió de Roswell hacia Fort Worth. Al día siguiente, mientras se celebraba la conferencia de prensa del general Ramey, los vuelos especiales continuaron. El 9 de julio hubo 3 salidas hacia Los Álamos, y de nuevo una de Roswell a Fort Worth. El 10 de julio un vuelo dejó Wright Field, Ohio, con destino desconocido. Los restos salieron de Roswell a la velocidad a la que era posible recogerlos y transportarlos a la base. Pero ¿y los cadáveres? ¿Qué sucedió con los cadáveres? Una vez retirados del lugar del accidente, los cuerpos fueron transportados al hospital de la base de Roswell. El patólogo, el Dr. Johnson, que realizó el primer examen de los restos, redactó un informe de autopsia preliminar que luego se desvaneció en la nada. De hecho, todo el expediente fue enviado a Washington. Es decir, desde Roswell nunca saldría a la luz ningún documento. Tras la muerte del Dr. Johnson, su currículum profesional fue atentamente comprobado, y Don y Kevin hicieron un desconcertante descubrimiento. Los datos sobre su hoja de servicios como médico militar, casi toda su carrera, habían desaparecido. Según el registro estadounidense de médicos, el Dr. Johnson acabó su especialización en medicina interna en 1946, y aunque se haya comprobado ya su presencia en Roswell desde 1947, su nombre no aparece en los archivos. En 1948 figura que ejerció como patólogo en Galveston. En el 49 habría ejercido a título privado en numerosos hospitales en varios estados. Pero ninguna de las instituciones consultadas ha confirmado que tuviera en algún momento en plantilla a un tal Dr. Johnson. Si se llevó a cabo la autopsia de uno o varios cadáveres, nadie ha conseguido nunca hallar el informe correspondiente, ni tan siquiera apelando a la Freedom for Information Act. No obstante, este señor afirma que habló con el doctor que diseccionó los cadáveres de los alienígenas. El médico al que se refería tenía información sobre la anatomía del alienígena, el alienígena muerto que había sido recuperado de un ovni accidentado. Es Leonard Stringfield, exdirector comercial de una gran industria química. Stringfield ha trabajado durante más de 20 años en el campo ufológico y se le considera el máximo especialista en materia de crash and retrieval, esto es, en caídas y recuperación de ovnis. La cabeza es grande, muy grande en comparación con las proporciones humanas.
No se observan cabello, ni folículos, ni pabellones auriculares. No tienen una nariz como la nuestra, y la boca es solo una hendidura o un orificio de un par de centímetros, una especie de membrana que no conduce a ningún aparato digestivo o sistema alimentario. No se hallaron glóbulos rojos, ni linfocitos, ni fibras musculares. Había una especie de órgano cardíaco que digamos que actúa como bomba para la circulación de un líquido incoloro que debería ser sangre. Tras el accidente de Roswell, docenas de personas del aparato militar fueron obligadas a jurar que bajo ninguna circunstancia hablarían nunca del accidente. Informes aparecidos ahora, más de 40 años después de los hechos, indican que los sistemas para garantizar este secretismo fueron aplicados sin escrúpulos, lo cual nos remite a la testigo de la que hemos hablado hace unos minutos, la enfermera del ejército amiga de Glenn Dennis. Era muy joven. Había ingresado en el servicio hacía apenas 3 meses como teniente de segunda. Era profundamente religiosa, nacida y educada en una familia católica observante. Había frecuentado únicamente escuelas católicas privadas, tanto de enseñanza media como superior, y sus padres hubiesen querido que se hiciera monja. Pero ella... A petición del señor Dennis, no utilizaremos el verdadero nombre de la chica. La llamaremos Judy. Una muchacha sensible y sin malicia. Lo que vio en una sala del hospital ese 8 de julio de 1947 la alteró hasta el límite del derrumbe histérico. Me dijo, no puedo dar crédito a mis ojos. Es lo más horrible que he visto nunca. Tenía que ir a la sala de autopsias al otro lado del vestíbulo para coger unos instrumentos. Entró. Notó inmediatamente un tremendo hedor. Había 2 doctores que le dijeron, la necesitamos, justo cuando trataba de alcanzar de nuevo la puerta. Usted, quédese aquí, la necesitamos. Y lo que estaban examinando, me dijo, eran 3 cuerpos de seres distintos a nosotros, 2 de los cuales presentaban terribles mutilaciones. Según Glenn Dennis, durante el examen de los restos de los cadáveres, Judy y los doctores sufrieron varios conatos de vómito debido al insoportable olor. Al día siguiente se la encontró a la hora de comer en el club de oficiales, y Judy aún no se encontraba bien, pero a Glenn le impresionó sobre todo su estado emocional. Me di cuenta enseguida, estaba casi en estado de shock. Dijo que había sido demasiado horrible, espeluznante. Estaba profundamente alterada y se cogía la cabeza entre las manos y parecía a punto de sufrir un colapso. La preocupación de Dennis por Judy era seria. Habían hablado de matrimonio, pero todo iba a cambiar para siempre. Dennis no podía imaginar lo que el destino la deparaba cuando Judy comenzó su relato. La tarde anterior, para que yo comprendiera, Judy me había hecho un pequeño dibujo de un brazo. Me describió la anatomía de ese brazo. Era diferente de la nuestra. La mano tenía solo 4 dedos y le faltaba el pulgar. Eran 4 dedos muy finos y delicados. Cuando giraron la palma de una de las manos, vieron que en las puntas de los dedos había como unas pequeñas almohadillas carnosas en los 4 dedos. Les parecieron unas excrescencias a modo de ventosas, es decir, con pequeños orificios, como tetinas para la lactación. El cráneo de esos individuos era mucho más grande que la cabeza de un ser humano. Los ojos estaban muy hundidos. La nariz también era cóncava, no sobresalía en absoluto, presentaba solo 2 minúsculos orificios nasales, no tenía orejas. Quizá a los lados de la cabeza había algo parecido a sendos orificios, pero con pabellones muy pequeños que parecía que podían abrirse y cerrarse. En cualquier caso, como orejas eran pequeñísimas, nada que pudiera recordar remotamente a una oreja de la anatomía humana. Sin tocar ni tan siquiera la comida siguieron hablando, pero para Judy y Glenn el tiempo se acababa. No comió nada, absolutamente nada, y yo tampoco pude hacerlo. Conseguí solo beber un poco de Coca-Cola. Pero pensé, Dios mío, hay algo que no va bien, y me notaba el estómago bloqueado. Luego ella dijo, tengo que volver a mi habitación en el cuartel, me encuentro muy mal y tengo que ir inmediatamente al cuartel. Y esa fue la última vez que la vi. Amenazas, recompensas e incesante vigilancia.
Bill, el hijo de Mac Brazel, consiguió conservar su pequeña colección de restos, pero solo hasta que habló de ellos en un bar de Corona. Al día siguiente, oficiales del ejército llamaron a la puerta y le confiscaron los fragmentos, absolutamente todos. El sol, que da de lleno sobre el aeropuerto militar de Roswell, ha protegido los numerosos secretos de esta base, empezando por el bombardero que llevó la destrucción atómica a Hiroshima, conservado durante largo tiempo en los hangares de Roswell. La seguridad militar es un hecho vital. Hemos constatado que además de los soldados, también bomberos trabajaron en los lugares del desastre. Para alguno de ellos hubo zanahoria, para otros palo, como para el padre de Frankie Rowe, que guardó silencio, pero lleno de indignación durante el resto de su vida. Estaba exasperada por el comportamiento del gobierno, porque se pudiera permitir el ocultar la verdad sobre algo que realmente había sucedido. Y él lo sabía. Sus ojos habían visto esos seres. A través de fuentes militares hemos descubierto que más de una docena de agentes de la policía militar que cercaron el lugar del desastre recibieron $10.000 por cabeza, una zanahoria realmente enorme para el año que corría, 1947, lo cual nos lleva de nuevo desde el desierto de Nuevo México a Londres y a la familia del desaparecido sargento Brown. Recordarán que estando a las puertas de la muerte, Brown habló de una cuenta de banco especial. Se había reunido toda la familia, estaban mis dos cuñados, los amigos, y papá dijo que tenía un fondo patrimonial en un lugar llamado Roswell, en Nuevo México, en el que estaba depositada una gran cantidad de dinero y que había realizado un servicio ultrasecreto para el tío Sam. Todos le tomaron el pelo diciendo cosas como: ¿qué hiciste, Brownie? ¿Desvalijaste un banco? Pero él cambió de cara y se enfureció. No he hecho nunca nada contra mi patria. Solo quiero que encontréis ese dinero. Es para vuestra madre. Pero el dinero no fue encontrado nunca. La mujer del sargento Brown, Ada, está convencida de la sinceridad de su marido y recuerda que incluso en los últimos días su mente se mostraba absolutamente lúcida. Melvin sabía que iba a morir. Se había despedido ya de todos. Me había dicho adiós también a mí, a los niños. En lugar de dinero, el sargento Brown recibió una placa y una carta genérica de encomio firmada por el presidente Reagan. Mi padre merecía algo más. No fui capaz de resignarme. La mención llegó cuando hacía ya un año que papá había muerto. ¿Sabe lo que tendría que haber dicho? Sentimos enormemente haber hecho sufrir a su padre. Al menos eso. Y quizá entonces habría echado tierra sobre el asunto. Esto es lo que quiero. Que esos admitan que sí, que sucedió realmente. Nos duele que su padre haya tenido que guardar el secreto durante todos estos años y que no haya muerto en paz. Sentimos que ni tan siquiera en el lecho de muerte haya tenido la posibilidad de superar el drama y el miedo por no poder decir la verdad sobre lo que sucedió en ese lugar, en Nuevo México. Pero quienes realmente me enfurecen son gente como ese Phillips Glass, que aparece en televisión y dice que era un globo sonda. ¿Qué creen? ¿Que mi padre estaba loco? La carta que le había enviado al apartado de correos me fue devuelta. En el sobre se leía: devolver al remitente. Y arriba a la derecha estaba escrito en letras mayúsculas rojas: fallecida. Hacia fines de julio, el alboroto causado por el incidente de Roswell fue menguando. Los medios de información en general se habían creído la versión oficial. La gente estaba olvidando el asunto. No era más que un globo sonda. ¿Pero de verdad? Si admitimos que no fue un platillo volante, pudo quizás ser un meteorito, una hipótesis que el gobierno no excluyó, ya que encargaron a un experto que investigara en este sentido. Lo enviaron a la zona a unas 5 millas del campo de los restos para que comprobara el círculo en medio del pastizal donde la arena había quedado vitrificada. El Dr. Lincoln La Paz, de la Universidad de Nuevo México, era una autoridad mundial en meteoritos y en su recuperación. Había trabajado en docenas de proyectos top secret, incluso en el Manhattan Project. 2 meses después del incidente, La Paz fue consultado en relación con la velocidad y la trayectoria del objeto que había caído por esa zona. No había sido informado de la presunta recuperación de cuerpos. Las conclusiones de su investigación fueron que no se había tratado de un meteorito, sino de un vehículo volador. Por el calor y la velocidad, el doctor estaba convencido de que no se trataba de un objeto procedente de la Tierra.
Por el contrario, debía ser una sonda con tripulación y de otro planeta. La palabra clave aquí es convencido. En efecto, un año después, el doctor La Paz no había cambiado de opinión, ateniéndonos a las declaraciones del exagente de los servicios Luis Riquet, que habló con él en septiembre de 1948. Si se admite que el objeto recuperado era un globo meteorológico, ¿por qué 2 meses después el gobierno continuaba con las investigaciones? El objeto mostrado a la prensa por el general estaba, sí, maltrecho, pero casi intacto. Y sin embargo, los restos se encontraban diseminados a lo largo de más de 1 kilómetro en medio del desierto. ¿Los restos de qué? ¿Cómo habría podido un veterano con la experiencia del mayor Jesse Marcel no reconocer un globo aerostático? Cuando volvió de Fort Worth, el mayor Marcel se encontró con un agente de los servicios que había redactado un informe sobre todo lo sucedido en Roswell. Marcel le pidió una copia, pero le fue negada. De hecho, el informe estaba clasificado. Marcel, que era de grado más alto, insistió, pero el agente respondió escuetamente que si tenía algún problema podía dirigirse a Washington. Un último pero no menos importante interrogante. ¿Por qué las amenazas, la corrupción y los juramentos para mantener en secreto un globo meteorológico mostrado ya a los fotógrafos? Recuerdo que Brazel habló de una fuerte tormenta eléctrica que se había producido en esos momentos y que oyó una explosión diferente del sonido de un trueno. Por consiguiente, se puede pensar que el ovni fue alcanzado por un rayo, el cual le produjo una avería. Quizá así podamos explicar los fragmentos hallados en el campo de Brazel, ¿no? Luego consiguió evitar la caída, pero estaba averiado, y quizás seriamente, por lo que cambió de ruta y se alejó hacia San Agustín. Allí no fue capaz de seguir manteniéndose en el aire y cayó al suelo. Pero hay algo más. Recuerdo que se dice, existen testigos que hablan de que también en el campo de Brazel se encontraron cadáveres de alienígenas. Porque existen 2 versiones. Una es la versión del mayor Jesse Marcel, que habla solo de fragmentos, y la otra es la versión del piloto Henderson, que dice que él, que fue el piloto del bombardero B-29, si recuerdo bien, llevó el avión hasta Fort Worth y que en el avión había también cadáveres de alienígenas. Por consiguiente, se puede pensar que hubo un primer momento en el que el ovni fue alcanzado por un rayo, que sería cuando cayeron los fragmentos, aunque también algún alienígena, mientras que los demás habrían conseguido continuar esos 300 kilómetros, si recuerdo bien, hasta San Agustín. Y luego no habrían sido capaces de mantener en vuelo el ovni que cayó al suelo. No podemos afirmarlo con certeza, pero lo que sucedió en Roswell tiene todo el aspecto de un cover-up, de un intento de ocultación. Cuando Marcel pudo decir estas cosas sobre un general, el general Ramey, es decir, que había engañado a los periodistas, ¿no? Lo dice muy claro, que había engañado a los periodistas diciendo que se trataba de un globo sonda, ¿no? Bien. Luego habló de los fragmentos que había hallado en el campo de Brazel. Dijo que estos fragmentos fueron embarcados en el B-29. Pero él solo sabía esto, porque no dice nada sobre los cuerpos hallados. Bien, yo creo que él no debió de encontrar cuerpos, cadáveres,
pues ya había dicho bastante como para no decir también esto. ¿Comprende el razonamiento psicológico? Por tanto, yo creo que Marshall encontró solo los fragmentos, pero que Henderson, que pilotó el avión desde el lugar donde se encontraba Raimi hasta Fort Worth, vio también los cadáveres, que quizá o bien habían sido embarcados en el B-29 después de que Jesse Marshall acabara con su trabajo, el de los fragmentos, o bien constituyeron una segunda carga. Es decir, existió un segundo vuelo de otro avión con los cadáveres y el resto del platillo. Porque Jesse Marshall no habla en ningún momento de un platillo, pero Henderson sí lo hace. Henderson habla de un platillo, pero ¿qué platillo? Porque el platillo estaba en San Agustín. Entonces, quizá podamos pensar que ocultaban las cosas de San Agustín, que hicieron un segundo vuelo hasta Fort Worth. Si este enigma encierra respuestas, ¿a qué precio se ha mantenido el secreto? Queda la cuestión de al menos 3 vidas rotas, y en circunstancias como poco inquietantes. Ahora volvamos a Glenn Dennis y a la historia de su amiga Judy, la enfermera del ejército. Recordarán que fue Judy quien contó a Glenn que había ayudado personalmente a 2 doctores en el examen de los cuerpos de criaturas humanoides en el hospital. Según el señor Dennis, Judy describió los cadáveres detalladamente, incluso con dibujos. Tras la comida con Glenn, Judy abandonó el club de oficiales y desapareció. La llamé al día siguiente. Quería saber cómo estaba, qué tal se encontraba, y además, llegado ese momento, yo tenía evidentemente gran curiosidad por lo que estaba sucediendo. Y me preguntaba si le aliviaría algo hablarme un poco más sobre lo sucedido. Pero tenía la clara sensación de que podía ocurrirle algo. Pregunté por ella y me dijeron que no estaba en el trabajo y que no se hallaba disponible. Llamé de nuevo a la mañana siguiente, 2, 3 veces, y todavía no estaba disponible. Al final, el tercer día, me dijeron que había sido trasladada, no sabían dónde, pero que no se encontraba ya en la base aérea. Trasladada, sin decir una palabra, ni un saludo, ni una explicación. Judy era teniente de segunda en Roswell desde hacía menos de 4 meses en su primer destino. Dennis siguió haciendo preguntas durante días y días, pero no obtuvo ninguna respuesta. Después de unos 10 días, no, un par de semanas, recibí una carta suya dirigida a la funeraria. En el sobre había solo una hoja que decía: no puedo escribir, no tengo tiempo para escribirte ahora, pero te dejo un número de apartado de correos militar donde puedes mandarme la correspondencia. Solo esto, no había nada más. Es habitual entre los militares utilizar estos apartados de correos para no revelar los destinos de hombres y mujeres en servicio. Pero a través de amigos residentes en la base, Glenn supo rápidamente que ese número enviado por Judy quería decir que la carta había salido de Inglaterra. Respondió inmediatamente, luego esperó. Pasaron alrededor de 2 semanas. Bueno, al menos 2. Quizá 3 semanas después, la carta que le había enviado al número de apartado de correos me fue devuelta con la leyenda impresa: fallecida. Fue la última noticia que tuve sobre ella. Luego, nada más. Desde ese día, cada vez que tenía que ir a la base, digamos cada 2 o 3 semanas, siempre preguntaba por ella. ¿Sabéis qué ha pasado con la teniente? Por una enfermera supe que corrían rumores de que se encontraba en Inglaterra. Para ser exactos, esto me lo había escrito en su carta, donde en efecto decía: estoy en Londres. Aparte de esta confirmación, la enfermera me dijo que había participado en varios asuntos, maniobras militares y ejercicios especiales con otras 5 colegas, y que en el curso de una operación habían caído con un avión. No se había salvado nadie. Más tarde, otro testigo clave del asunto Roswell fue también víctima de un accidente de aviación. Era el coronel Payne Jennings, vicecomandante del 509.
Y por último, siguen resultando misteriosas las circunstancias en las que perdió la vida uno de los soldados que al parecer trabajó en los lugares del accidente. Durante todos estos años de investigación, uno de los elementos que más nos ha intrigado del caso Roswell ha sido el porqué del silencio y de los secretos, factores determinantes del cover-up, esto es, de la ocultación de las pruebas. Pero de lo que sí estamos seguros es de que violaciones mucho más graves fueron perpetradas en prejuicio de ciudadanos de Estados Unidos en tiempos del accidente. Cuando los militares optaron por la amenaza física, fueron a casa de los testigos y separaron a los niños de los padres. A los niños les dijeron: debéis decir lo que dicen vuestros padres, de lo contrario no los volveréis a ver. Y a los padres les dijeron: si habláis, mataremos a vuestros hijos. Hemos preguntado en repetidas ocasiones a algunos de los militares si en aquellos días tuvieron conocimiento de estas amenazas, si se vieron implicados. Todos han negado cualquier implicación. No sabían nada. Cuando mi padre volvió de Fort Worth, después del transporte aéreo de los materiales, nos dio a mi madre y a mí instrucciones muy concretas. Debíamos olvidar lo que habíamos visto. No había sucedido absolutamente nada. Obviamente, fue imposible olvidar. Aún así, no hablé de ello ni tan siquiera con mis amigos, y respeté al pie de la letra lo que mi padre me había dicho. El incidente no causó en el seno de nuestra familia ningún enfrentamiento ni problemas emotivos. Por el contrario, despertó en mí un gran interés por la astronomía y la cosmología. Desde ese momento se empezó a abrir camino en mi interior la conciencia de que en la galaxia y en nuestro universo no estamos solos, y de que existen otras civilizaciones, quizá mucho más antiguas que nuestro sistema solar. Civilizaciones que poseen la capacidad de viajar entre sistemas solares. Hoy ya se sabe que fue todo un engaño. Lo saben todos. La aviación estadounidense y los servicios secretos llevaron a cabo el mayor y más increíble engaño de todos los tiempos. Querría subrayar que existe, no obstante, una segunda posibilidad, que se tratara de una aeronave terrestre. He recibido un documento secreto cuya autenticidad por ahora no puedo probar, pero que es sorprendente. En él se declara que la autopsia realizada a uno de los humanoides demuestra que el ser venía de nuestro futuro. Es decir, que el accidente se habría producido en el curso de un experimento de viaje en el tiempo. El objeto, la máquina del tiempo, que llevaba en su interior lejanísimos descendientes nuestros procedentes del futuro en viaje por el pasado, pudo tropezar con una fuerte tormenta que le hizo caer. Según el documento, uno de estos seres, un terrestre, sobrevivió al impacto y proporcionó unas informaciones sobre el futuro de la humanidad tan terribles, tan terroríficas, que el gobierno de Estados Unidos decidió ocultar la recuperación de esta máquina del tiempo. La llamo así considerando verdadero el documento. El objetivo era el de no asustar a la gente, porque, dado que desde nuestro punto de vista el futuro no puede cambiarse, no había razón para difundir unas informaciones que solo habrían generado pánico. La decisión de la ocultación fue tomada por un grupo reducido de personas que tenía dos posibilidades. La primera, declarar que el objeto caído era un globo sonda, pero la segunda era aún mejor, es decir, declarar que se trataba efectivamente de una astronave extraterrestre. Y fue así como divulgaron dos historias de ocultación que generaron confusión y polémica, tanto sobre el globo como sobre la astronave extraterrestre. Así pues, el engaño resultó perfecto, y la cuestión de la máquina del tiempo fue ocultada por completo. No sé si se debe creer o no en el documento.
Lo único que sé es que la filmación de Santilli es, en mi opinión, auténtica, pero estoy convencido, completamente convencido, de que el ser sometido a autopsia no es un alienígena. Se pueden plantear muchas hipótesis. Sin embargo, si queremos atenernos estrictamente a lo que sabemos, en hipnosis regresiva, algunos de los sujetos que yo he tratado en estos años refieren que han visto alienígenas también de 6 dedos, no solo de 4 dedos. Se trata de una escala jerárquica muy precisa en la que mandan los de 4 dedos. El hecho de que estos seres puedan derivar de otra zona espacial o de otra zona temporal carece de interés, porque las nuevas teorías consideran el espacio y el tiempo como algo único. Por consiguiente, venir de otro punto del espacio-tiempo quiere decir venir del espacio, venir del tiempo o venir de ambos. No existe diferencia alguna. Yo entiendo que volver hacia atrás desde el futuro no sea muy fácil con los conocimientos de que disponemos, porque sería necesario superar realmente la velocidad de la luz. Y es algo en lo que nosotros hoy por hoy no creemos. A pesar de todo, los ovnis se mueven a una velocidad aparente translumínica, pero en realidad con unos trucos matemáticos, porque la velocidad de la luz no se puede superar. Por consiguiente, si yo quiero tener una imagen procedente del futuro, o en cualquier caso alguien me viene a buscar desde el futuro como imagen, el fotón que viene del futuro debe alcanzar mi retina y mi ojo y yo debo tener una respuesta. Este hecho supone que el fotón debe correr contra el tiempo a una velocidad que debe ser superior a la de la luz, es decir, superior a la velocidad a la que en general está acostumbrado a moverse en la dirección del tiempo. Y dado que, como mucho, puede alcanzar la velocidad de la luz, un fotón que vuelve atrás en el tiempo, como mucho, está quieto. Presto a un servicio en el ejército como coronel de la Guardia Nacional. He sido militar durante 30 años. No creo que existan diferencias sustanciales entre 1947 y la actualidad. Básicamente, los asuntos militares siguen tratándose de la misma manera. Nuestra preparación prevé en efecto la defensa de la nación y se espera siempre desarrollar una labor de salvaguardia de la gente. Lo mismo sucedía en la época en la que mi padre prestaba servicio en los años 40, por lo que la actitud de los militares ayer y hoy es la misma. Tenemos un trabajo que hemos de llevar a término debidamente. Dado que la cuestión ufológica se ha limitado fundamentalmente a los sectores dirigentes de muy alto nivel, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo en general, es obvio que la cuestión haya pasado luego a ser competencia de determinados individuos que inicialmente estuvieron en contacto con esta realidad. Ha sido inevitable. Y ha sido inevitable también que dichas personas formaran parte de esos vértices que gestionan actualmente tanto la política como la economía de las grandes naciones. Sin duda, mi padre realizaba misiones secretas de las que no podía hablar libremente, ni tan siquiera con su familia. Pero esto no le supuso ningún conflicto. Formaba parte de su trabajo. Era un buen soldado. Si hubiese sido un científico de los que formaron parte de esta comisión, habría sido una persona mentalizada para defender ciertos intereses, los del Estado, por lo que me habría comportado como se comportaron los demás, en realidad. Ya que ellos defienden los intereses, digamos, de una élite que es la del poder constituido. El accidente de Roswell. A pesar de años de investigación, centenares de interrogantes siguen sin tener respuesta. No hemos querido exponer una opinión sobre los hechos de Roswell, sino solo presentar los elementos y los testimonios disponibles en la actualidad. El veredicto le corresponde a usted. En algún sitio está escondida la prueba tangible, un pedazo de metal, un fragmento de tejido o un testigo definitivo. Queremos agradecer la valentía de quienes han querido aparecer en este reportaje de investigación y han hablado.
Nosotros creemos que ha llegado el momento de romper la cerradura de la verdad, una cerradura de la que Estados Unidos tiene la llave. Todavía hoy el solo hecho de pensar en ello me da miedo. No puedo creer que casi llegara a olvidar bajo todas esas amenazas. ¿Qué puedo hacer? Que es de locos y que estoy muy dolorida. Los cadáveres de alienígenas no me interesan en absoluto. Lo que quiero saber es el por qué. Está bien, debieron tener sus buenas razones, obviamente, pero no logro entenderlo. No puede ser una cosa tan importante como para tener que mantenerla en secreto todavía hoy. Deberían empezar a lavar sus trapos sucios. Dado que se trató de una cuestión de seguridad nacional, que por lo menos den una explicación sobre por qué no se puede ni tan siquiera hablar de ello, o bien una razón de Estado ha impuesto esta ocultación total. Deben una explicación al pueblo norteamericano sobre todo lo sucedido y sobre la razón por la que no facilitan datos. Solo esto. La gente sabría si pronunciarse o seguir callando. Han pasado más de 50 años. La versión oficial no ha cambiado. Pero al margen del hecho de que una astronave cayera o no en Nuevo México, una cosa está muy clara. Los informes del accidente fueron mantenidos en secreto durante decenas de años. ¿Por qué? La prueba de la existencia de vida inteligente en otros planetas destruiría nuestra civilización, arruinaría las bases de la ciencia y pondría en tela de juicio la religión. ¿De eso tienen miedo? Hace siglos el mismo temor invadió a los enemigos de Copérnico y Galileo, culpables de haber revelado una verdad que hoy conoce cualquier escolar, que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario y que la Tierra gira alrededor de él. ¿O hay algo más? Los visitantes, si realmente existen, podrían ser depredadores indiferentes a la vida y a los sufrimientos del hombre. La intención de nuestros jefes de gobierno habría sido, por tanto, la de protegernos de una realidad aún más terrible. Y si así fuera, ¿con qué resultados para nosotros? Solo decenas de años de falsa autocomplacencia. Hoy las cosas son distintas. A punto de terminar el siglo XX, hemos alcanzado el final de la inocencia. La gente pide la verdad. Una verdad que nos haría perder algo, como la certeza de ser los dominadores de la Tierra. Realmente tendríamos una pequeña duda, la de no estar solos aquí, en la Tierra.